En la segunda mitad del siglo XIX, la mayoría de países de Europa Occidental consideraron un modelo de Estado-nación. Por espacio de varios años surgieron grupos nacionalistas que consideraban que la lengua era motivo para que un país estuviera unido bajo un mismo gobierno. La competencia entre las grandes potencias por formar un imperio colonial condujo a Italia y Alemania a buscar la unificación con el objetivo de consolidar un Estado fuerte. En 1815, tras el Congreso de Viena, Italia quedó dividida en 8 países, los cuales fueron Reino de Piamonte, Cerdeña, Lambardio, Véneto, los Ducados, Estados Pontificios, Reino de las Dos Sicilias. Destacó la influencia austriaca que se extendía por el norte y sur de Italia. La unificación vino de la mano del reino de Piamonte. Se dividió en etapas. Piamonte y Cerdeña a principios de 1815, tras la guerra de Crimea, Moderna y Romaña se promueven movimientos nacionalistas y se incorporan a Piamonte. Napoleón reconoció las anexiones y creó el reino de Alta Italia. El estadio de sublevaciones campesinas en Sicilias será aprovechado por Garibaldi, quien dirigió a una expedición que se hará con la isla y después con Nápoles. El reino de las Dos Sicilias integró a Piamonte. En ese mismo año, Víctor Manuel es proclamado rey de Italia. El nuevo reino fue reconocido por las nuevas potencias. La incorporación de Veneto fue la causa de guerra entre Prusia y Austria. En 1866, Italia ataca a Prusia aunque los italianos fueron derrotados. Prusia ganó la guerra y Austria cedió Venecia a Italia en la Paz de Viena. En 1870 se anexó Roma y se proclama capital del estado. El Papa no reconoció esta última anexión, iniciando así un conflicto entre la Nueva Italia y el Vaticano que se resolvió hasta el siglo XX. Unificación alemana. El Estado alemán prusiano tuvo un importante desarrollo industrial desde 1815 y enfrentó las crisis ideológicas y los movimientos revolucionarios que se extendieron por Europa entre 1830 y 1848. La unificación se logró gracias a las guerras napoleónicas impulsados del nacionalismo y de la habilidad de Otto Bismarck, canciller de Prusia. En Prusia, Guillermo I estaba decidido a no permitir que ni Austria ni Francia desataran las ambiciones prusianas. Guillermo I y Bismarck se empeñaron de hacer a Prusia un estado poderoso capaz de competir contra potencias europeas. En los años 30 fue construida Sovereign Unión Aduanera que reunió los estados alemanes industrializados del norte para establecer nuevas tarifas aduaneras para defender su economía. Bismarck desarrolló un Realpolitik, política real, que combinó la diplomacia militar con el militarismo para eliminar la influencia austriaca y conseguir la unificación. En 1866, Bismarck dio un segundo paso para provocar una guerra con Austria, en la cual Prusia resultó perdedora. En 1870, Bismarck culminó su estrategia con la guerra contra Francia y convenció a los estados alemanes del sur que la economía prusiana era inevitable. Con la unificación alemana inauguró una nueva etapa de desarrollo económico que les convirtió en las potencias capitalistas industriales más importantes de Europa. El conflicto armado estalló en abril de 1859, cuando las provocaciones de Francia y Piamonte llevaron a Austria a la guerra. Napoleón III decidió hacer la paz, quizá llevando por el temor de enfrentar en ese entonces una guerra con los estados alemanes del norte. Como resultado de aquella guerra, solamente se logró la anexación de Lombardía al reino de Cerdeña de Piamonte, y este tuvo que ceder a Francia las regiones de Niza y Saboya. Después de la unificación, el gobierno italiano comenzó su proceso de desarrollo económico. En los primeros años del siglo XX estableció una serie de reformas con la mejoría de condiciones de vida para la clase obrera y creación del sufragio universal. Alemania, proceso patriótico a la mitad del siglo XIX, el cual combinó con la creación del Imperio Alemán. El 18 de enero de 1871, Alemania se encontraba dividido en 38 estados, destacando Austria y Prusia. El liberalismo era una gran amenaza para el país, por lo que se creaban alianzas para el
control gubernamental de la nación como la Santa Alianza. La Santa Alianza fue formada el 26 de septiembre de 1815 por el emperador Francisco I y Federico Guillermo III y Alejandro I. La Santa Alianza era un grupo político y tenía mucho que ver con lo religioso, puesto que la idea era complementar el proceso de restauración y pacificación en Europa. Pero a través de ideas cristianas, a este acuerdo se le unieron después varios países de Europa. En 1848 y 1849, los alemanes se interesaron en Prusia para que dirigiera la unificación alemana. El 18 de enero de 1871, Bismarck y 600 príncipes y nobles llenaron el salón en el Palacio de Versalles. Prusia y Austria eran muy distintas en los aspectos económicos, políticos y sociales, lo cual fue motivo de frecuentes sublevaciones. Cuyo principal reclamo era el derecho a la formación de sus propios estados nacionales. Austria era un país que no contaba con burguesía. Esto le tomó dificultades financieras, pero aumentó la producción de carbón, acero y hierro. Los medios de comunicación de Prusia permitieron la formación de un nuevo mercado, pero hubo consecuencias, consolidación de una burguesía industrial que buscaba la formación definitiva. La resistencia a la unificación se centró en Austria, en quienes Prusia ganó 2 guerras que hallaron su camino hacia la unificación en 1871. Se juntaron 25 estados y una federación con Guillermo I. A partir de entonces se formaron reformas administrativas para fortalecer el Estado y la fundación del Banco Central.